Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta hermosa bolsita de conejo de Pascua, teniendo en cuenta que ya tenemos muy cerca la temporada. En esta linda bolsita pueden guardar huevitos de chocolate o cualquier otro dulce y quedará muy bonito y muy bien presentado. Además, estas bolsitas de conejo se tejen supremamente fácil y rápido, así que serían algo maravilloso para tejer en esta temporada. Como ven, quedan muy lindas y muy tiernas. Pueden hacerlos en los colores que prefieran y hacer varias rápidamente. Para tejerlas les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo los puntos que ya deben saber para poder tejer estas bolsitas. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel básico de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos, porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestras bolsitas de conejo. Recuerden que estamos tejiendo con la aguja de 2.5 milímetros y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer las patitas y la colita, que serán con puntos popcorn de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Ahora, en el mismo punto que acabamos de hacer, es decir, aquí en el 9º punto, vamos a hacer el primer punto popcorn, que va a constar de 5 puntos altos juntos, cerrados juntos en el mismo punto. Entonces, para eso tomamos lazada, introducimos por ese punto, sacamos el hilo y pasamos solo por las 2 primeras hebras de esta forma. Tomamos lazada nuevamente, pasamos por el mismo punto y ahora pasamos el hilo solo por los 2 primeros aros, de tal manera que en la aguja nos queden 3. Tomamos lazada una tercera vez, pasamos por el mismo punto
y pasamos el hilo por los 2 primeros aros. Ahora tenemos 4. Tomamos lazada una cuarta vez, pasamos por el punto, pasamos por las 2 primeras hebras y ahora tenemos 5 aros en la aguja y tomamos lazada una quinta vez, pasamos por el mismo punto, pasamos el hilo por los 2 primeros aros. Ahora tenemos 6 aros en la aguja y los vamos a cerrar todos juntos. De esta forma. El punto lo vamos a empujar hacia afuera. Y eso sería todo para la primera patita. Ahora continuamos aquí en el siguiente punto. Puede que se esconda un poco por lo ancho del punto anterior, entonces nos fijamos en que sí sea el siguiente punto y continuamos haciendo otros 9 puntos bajos. Ahora nuevamente en ese mismo noveno punto vamos a hacer otro punto popcorn exactamente igual al que ya hicimos. Así vamos. Y ahora continuamos tejiendo aquí en la base y vamos a hacer 14 puntos bajos. Aquí ya hicimos los 14 puntos y ahora en ese mismo punto repetimos, vamos a hacer el tercer punto popcorn que será la colita de nuestro conejito. Así. Y para terminar esta vuelta nos hacen falta 4 puntos bajos. Y listo. Así queda esta vuelta número 6. Aquí las 2 paticas y la colita. Contando los puntos popcorn, en esta vuelta tienen que haber quedado un total de 39 puntos. Ahora vamos para la vuelta número 7 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 36 puntos bajos, es decir, que el punto que va sobre cada uno de los puntos popcorn anteriores se omite para volver a 36 puntos. Es decir, que hacemos 9 puntos bajos, omitimos 1, continuamos con 9 puntos bajos, omitimos 1, seguimos con 14 puntos bajos, omitimos 1 y terminamos con 4 puntos bajos y así tenemos nuevamente los 36 puntos bajos en esta vuelta 7. Así es como queda esta base de la bolsita del cuerpo. Y ahora vamos para la vuelta número 8 y vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 42 puntos bajos.
Así vamos. Ahora en la vuelta 13 vamos a hacer los bracitos, las patas delanteras. Vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos. En ese mismo punto 12 hacemos el punto popcorn igual a los otros. Ahora continuamos haciendo 10 puntos bajos. En ese punto 10 vamos a hacer el otro punto popcorn. Y terminamos la vuelta 13 haciendo 20 puntos bajos. Así. Y ahora en la vuelta número 14 también vamos a estar omitiendo los puntos sobre el punto popcorn. Anteriormente tenemos 44 puntos, entonces vamos a volver a 42. Es decir, que hacemos aquí 12 puntos bajos, omitimos 1, 10 puntos bajos, omitimos 1 y 20 puntos bajos para tener 42 puntos. Y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Esa sería la altura total de la bolsita. Así es como se va viendo. Y ahora vamos a hacer el borde. Entonces para eso aquí vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Vamos a saltar 2 puntos en la base. En el tercer punto hacemos un punto bajo. Repetimos, hacemos 4 cadenas. Saltamos 2 puntos en la base. En el siguiente hacemos un punto bajo. Y así continuamos hasta completar toda esta vuelta. Aquí ya tenemos listo el borde. Así es como queda. Aquí ya rematé y corté y escondemos el hilo. Y vamos a hacer la orejita. Aquí ya hice la primera, ya ubiqué la primera de las orejitas y les voy a mostrar cómo hacerlas. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a empezar haciendo 3 puntos deslizados. Continuamos con 3 puntos bajos. Seguimos con 3 medios puntos altos.
y terminamos por este lado de la cadena haciendo 3 aumentos de punto alto. Así, y vamos a tejer también por el otro lado de la cadena. Por aquí también tenemos 15 hebras disponibles, entonces giramos y vamos a empezar aquí haciendo 3 aumentos de punto alto. Continuamos haciendo 6 medios puntos altos. Ahora hacemos 3 puntos bajos. Y terminamos haciendo 3 puntos deslizados. De esta forma quedaron un total de 36 puntos alrededor. Y ahora simplemente vamos a hacer un borde completo en puntos bajos. Entonces vamos a hacer 36 puntos bajos alrededor. Así queda la oreja ya lista. Y ahora vamos a unirla a nuestro conejito. Entonces, para eso vamos a tomar como referencia la pata delantera y vamos a ubicar las orejitas un arito del borde superior atrás de estas patas, es decir, aproximadamente por aquí. Introducimos la aguja desde adentro y atravesamos el hilo de esta forma. Aquí cerramos con un punto bajo y tomamos este punto de aquí para intentar recoger un poco esta parte superior de la oreja de esta forma y lo cerramos por aquí así, y aquí ya podemos cerrar y cortar, y eso sería todo para la unión de la oreja. Y vamos a hacer ahora los detalles de la cara. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo la nariz. Entonces vamos a ubicar sobre esta vuelta, aquí tenemos los brazos, aquí está la vuelta superior de los brazos y aquí entre los brazos tuvieron que haber quedado aproximadamente 8 puntos visibles entre los dos. Vamos a tomar una hebra de hilo negro más delgada que la que estamos utilizando. Si no tienen un hilo delgado, pueden tomar el mismo hilo que usan y separar las hebras, que es lo que yo hago. Y vamos a sacar el hilo por el punto medio entre los bracitos en la vuelta que ya identificamos, es decir, aquí. Aquí quedan 4 puntos para un lado y 4 puntos para el otro lado. Así sacamos el hilo y volvemos a guardar por el punto superior. Así
Ahora nos vamos un punto hacia un lado en diagonal, es decir, por acá, de esta forma, y volvemos a guardar por aquí, que sería el centro. Aquí ya tenemos la primera mitad de la nariz y ahora vamos para el otro lado, también un punto hacia arriba, y guardamos por el centro nuevamente. De esta forma queda la naricita de nuestro conejito, tan sencilla. Y adentro podemos anudar ambos cabos para asegurar esta nariz y que no se vayan a salir los hilos. Y ahora para los ojos vamos a utilizar estos de 5 milímetros que vienen sin tornillo. Es decir, que son así planos por detrás y que se pegan con silicona al tejido. Entonces vamos a pegarlos con silicona líquida y los vamos a ubicar un punto al lado de este borde de la nariz. Y aquí está el segundo punto. Entonces vamos a ubicar el ojito en esta intersección de los puntos, como si fuéramos a poner un ojo de seguridad normal. Entonces, 2 puntos hacia el otro lado. También ponemos el otro ojito aproximadamente acá. Y listo, así es como quedan los ojitos ya pegados. Y ahora vamos a hacer el lazo para anudar la parte superior de la bolsa. Ustedes pueden utilizar el color que prefieran, pueden hacerlo del mismo color del conejo o del color que queramos que sea su lacito. En este caso lo voy a hacer blanco y vamos a hacer las cadenas necesarias para darle la vuelta y tener suficiente para hacer el nudo. Entonces yo voy a hacer 65 cadenas. Así cortamos y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a empezar a pasar esto. Vamos a hacer que la intersección para hacer el lazo quede en este punto. Entonces tenemos que hacerlo ligeramente hacia un lado. Empezamos por aquí y vamos a pasar esta hebra en zigzag para poder cerrar la bolsita de esta forma. Así queda. Así es como se ve. Y ahora ya podemos rellenar la bolsita con lo que queramos. La estiramos un poco suavemente. Y podemos ingresar lo que queramos. Yo tengo un huevito de chocolate como este de tamaño promedio y cabe perfectamente. Y simplemente tiramos de esta hebra así. Y procedemos a anudar. Podemos empujar estas partes hundidas un poco hacia afuera para que quede mejor formado. Aquí ya quedó con su lacito. Miren qué bonito se ve. Organizamos bien esta parte, organizamos las orejitas, miramos que todo nos quede bien bonito. Y ahora podemos poner un poco de rubor aquí en sus mejillas. Y así queda ya nuestro conejito. Aquí se ve el huevito. Miren cómo se ve de bonito. Queda muy tierno. Y aquí hice otro en este tono lila. A este le hice el lazo del mismo color del tejido. Así se ve. Este quedó un poco más pequeño y compacto porque lo tejí con aguja de 2 milímetros.
Este lo tejí con aguja de 2.5 para que quepa bien un huevito como este. En este tejido con la aguja de 2 milímetros queda un poco estrecho, así que de este tamaño podríamos utilizarlo para guardar dulces o cositas más pequeñas, como estos, por ejemplo. Aquí voy a anudar también este otro conejito. Y listo, así es como quedan. Pueden hacer estos conejitos en el color que quieran, con la mezcla de colores que quieran. Y pueden utilizarlo para guardar cualquier cosa, así que es un proyecto bastante práctico, fácil de hacer y muy bonito. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que los tejan. Como ven, se tejen supremamente fácil y rápido y el resultado es muy tierno y lindo. Recuerden que si este tutorial les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si los tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.